además de los conceptos que ya estuvimos manejando, también tenemos que conocer las propiedades de la probabilidad. Ya comentamos hace un momento que la probabilidad tiene que ser entre los valores 0 y 1. Por lo tanto, tiene que ser positiva. Al ser positiva quiere decir que tiene que ser mayor que 0, porque si nosotros nos vamos de este lado, si lo vemos como una recta numérica, quiere decir aquí que habría un menos 1. Entonces no podemos caer en esta zona. Entonces tiene que ser positiva, entonces por lo tanto tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Por lo tanto podemos definir que mi probabilidad de un evento, en este caso podemos poner A, tiene que ser mayor o igual que 0, pero tiene que ser menor o igual que 1. Esta parte de aquí, cuando esta abertura significa mayor, y esta parte de aquí quiere decir que es menor. Entonces mi probabilidad del suceso A tiene que ser mayor o menor que 0. Puede dar 0, quiere decir que es una probabilidad nula o imposible. Y quiere decir que cuando es menor o igual a 1, si me diera igual a 1, quiere decir que es una probabilidad exitosa, segura. Quiere decir que entran todos los elementos. La siguiente propiedad es la propiedad del suceso seguro, que es 1, que es esto que acabamos de comentar. Si es seguro, entonces quiere decir que mi propiedad es E, que es en este caso el concepto que ya estuvimos viendo, y es igual a 1. Y la probabilidad del suceso imposible es 0, es decir, que es nulo. Entonces ponemos la probabilidad del suceso nulo, quiere decir que es 0. Ahora, nosotros tenemos las propiedades de la probabilidad, es si A y B son incompatibles, entonces, ¿cómo nosotros decimos esto? Ya hace un momento vimos lo que era el concepto de incompatibilidad. Quiere decir que no tienen elementos en común. Teníamos el caso que nosotros tenemos aquí, que era si lanzaba un dado y que me saliera número par, 2, 4 y 6. Y lanzaba otro dado y que fueran múltiplos de 5. Solamente está el 5. Este era mi suceso A y este era mi suceso B. Entonces, las propiedades para nosotros calcular esto es, si A y B son incompatibles, entonces la probabilidad quiere decir que lo que vamos a hacer es, para calcular esto, es la probabilidad de mi evento A, unión, porque voy a unir a las probabilidades, esto significa unión, es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. Por lo tanto, lo voy a anotar probabilidad del suceso A más la probabilidad de mi suceso B. Y esa es la forma en como yo voy a calcular la probabilidad de dos sucesos que son incompatibles. Ahora me dice la siguiente, la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles es la suma de sus probabilidades menos la probabilidad de su intersección. Si nosotros recurrimos a la parte del concepto que es suceso compatible, recordemos el ejemplo que era, teníamos que lanzar un dado me diera pares 2, 4, 6 y que el siguiente fuera múltiplo de 3. Y teníamos 3 y 6. Este es mi suceso A, pares, y este es mi suceso B, que sean múltiplos de 3. Y me dice que la suma de las probabilidades es sumar ambas menos su elemento de intersección. Recordemos que compatible quiere decir que comparten un elemento en común, en este caso el 6. Quiere decir que para nosotros decir y calcular esta probabilidad es la probabilidad de A, de la unión de dos sucesos compatibles, unión, es igual a la probabilidad de A más mi probabilidad de B, muy parecido al anterior, pero la diferencia radica en que como tienen un suceso compatible, que es el 6, yo tengo que descartar este elemento común porque ya están las probabilidades calculadas. Entonces, menos mi probabilidad de la intersección. Entonces, es la probabilidad de A con la intersección. Este de aquí al revés de unión significa intersección. Y es la manera en como yo voy a calcular la probabilidad de dos sucesos que son compatibles. Cuando hay elementos comunes, entonces es la probabilidad de A más B menos su intersección. Y por último tenemos que la suma de las probabilidades de un suceso y su contrario vale 1.
Por lo tanto, la probabilidad del suceso contrario es, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Lo que me está diciendo aquí es que recordemos que cuando nosotros tenemos la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre tiene que dar 1. Ahora, esta es la sumatoria. Cuando yo sumo todas las probabilidades de todos los posibles resultados, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, me tiene que dar 1. Ahora, lo que me está diciendo es que si yo quiero saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, en este caso tengo la probabilidad de A y su contrario es B. Entonces, para sacar la probabilidad, en este caso de A es 1 menos mi probabilidad de B. Y quiere decir que la probabilidad del contrario, en este caso, la probabilidad de B es igual a 1 menos la probabilidad de A. Cuando nosotros tenemos esto, quiere decir que, por ejemplo, si aquí vale 50 y acá vale 50, 50 más 50 me da 100%. Ahora, si yo aquí tengo que es 100 menos 50%, me da este 50%. 100 menos 50% me da este 50%, porque dijimos que normalmente las probabilidades se ponen en porcentaje porque es más fácil de interpretar, pero podemos verlo. 0.5 y 0.5 es igual a 1. A 1 le quito 0.5, me da este 0.5, que es lo que dijimos que vale aquí. A 1 le quito 0.5, que es lo que vale aquí, me da 0.5, que es lo que vale aquí. 0.5 y 0.5 me da 1. Entonces, la probabilidad de su contrario esta es la forma de nosotros poder determinar cuando nosotros ya sabemos que la suma de todas las probabilidades vale 1, entonces para sacarla del contrario simplemente a mi unidad le voy a restar esa otra probabilidad del suceso contrario que nosotros queremos obtener. Por último, nada más rectifiquemos la parte de los conceptos que también vimos en probabilidad, que es muy importante cuando nosotros estamos trabajando. Uno de esos es la parte de espacio muestral, que ya dijimos, el espacio muestral se representa con E, incluimos estas llaves. Recurrimos a la parte un poco de teoría de conjuntos. La parte de probabilidad, que ponemos probabilidad de A, un suceso A, es igual probabilidad de un suceso B. Hay que siempre especificar que estamos trabajando, qué suceso nos marca cada uno. O cuando nosotros tenemos esta parte que es U, que significa unión, o al revés, que significa intersección. Más adelante nosotros vamos a estar trabajando con estos conceptos cuando veamos también. Por ejemplo, vamos a ver cuando sumamos, cuando multiplicamos, qué palabras o letras clave nos están diciendo y a qué operación tenemos que recurrir. Por el momento, ahorita nada más nos quedamos con esta parte de los conceptos y con la parte de las propiedades de la probabilidad. Y finalmente hay que realizar esta actividad que viene en la plataforma del Moodle, que son referente a tipos de experimentos que, como ya vimos cuando trabajamos con probabilidad, únicamente nos estamos remitiendo a experimentos aleatorios, aunque hay experimentos deterministas, pero no recurrimos a la probabilidad en experimentos deterministas porque ya sabemos el resultado que va a tener. La probabilidad la necesitamos para eventos que son aleatorios y que no sabemos de antemano qué resultado posible pueda ocurrir. Y entonces, esto que acabamos de ver está ligado con esta actividad 1 en su plataforma Moodle.